Buenas tardes. Vamos a celebrar la tercera jornada de estas actividades del mes de mayo, en el trasfondo del recuerdo de la figura del físico lanzaroteño Blas Cabrera, con la que cerramos las actividades, como decimos, de este mes de mayo. Hoy ocupa nuestra cátedra, por la condición de acto solemne de ingreso como académico correspondiente en Salamanca, como habéis visto en el programa, Jaime Benítez de Soto Briones. Una breve referencia a su currículum: es licenciado en Económicas, que es lo que hemos anunciado, y máster en Gestión Internacional de la Empresa. Su vida múltiple, extraordinaria, internacional, pues la podemos clasificar en tres periodos. Un primer periodo que trabaja en el sector público. En esto podemos destacar su etapa, como digo, internacional, obteniendo plaza en el servicio exterior para ICET, adquiriendo una experiencia extraordinaria en Dubái y en Qatar. Su segunda etapa la considera él, y podemos considerarla todos, en el sector privado, donde se dedicó a la expansión internacional para Europa, Oriente Medio y Asia de grupos hoteleros internacionales, como Barceló y Eurostar. Tuvo 15 años, por tanto, en consecuencia, viviendo en distintos lugares muy variados del mundo: Londres, Montevideo, Dubái, Estambul, Berlín, etc. Pero ya ha iniciado, todavía muy lejos de la senectud, periodo en el que nos encontramos nosotros, ha iniciado una tercera etapa que yo me atrevo a llamar personal o privadísima, a título individual, si queremos decirlo así, en la actualidad, en la que pues está iniciando, gobernando, distribuyendo tareas de servicio mediante distintas empresas de su creación. Bueno, como ven ustedes, un currículum no usual desde el punto de vista propiamente universitario, pero de un valor verdaderamente extraordinario por sus presencias internacionales y esta difusión de la cultura en el enfoque económico y empresarial prioritariamente. Pero a pesar de esto, no está aquí por nada de lo que he podido decir, que es de lo que se trata. Su padre, nuestro gran Marcelino, al que hemos recordado en otra ocasión anterior como consecuencia de su fallecimiento, pues él ha querido seguir la senda de nuestro Marcelino Benítez de Soto, que fue compañero nuestro de varios de los académicos actuales en la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid. En consecuencia, pues yo creo que lo mejor es que en recuerdo de su padre pues tengamos nuestro académico Marcelino Benítez de Soto, tengamos un minuto de silencio en recuerdo. Gracias. Muy bien, pues hemos preparado Jaime Benítez de Soto Briones un discurso que ha titulado "De la decadencia de Occidente al cambio de era, la importancia de la economía en la sociedad". Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores académicos presentes y no presentes, y público en general que estáis hoy aquí.
Vaya por delante mi agradecimiento a esta academia y a sus representantes y muy especialmente a todos los aquí presentes. No puedo comenzar mi discurso sin recordar, como ya ha hecho el señor presidente, a mi padre, el doctor don Marcelino Benítez de Soto Sánchez Ventura, miembro de esta academia y fallecido recientemente. De carácter inquieto, afán inagotable e inteligencia desmedida, jamás tuvo miedo de adentrarse en terrenos desconocidos, investigar, desarrollar teorías, alternativas en muchos casos tan innovadoras como incomprendidas. Su necesidad de dar a conocer sus ideas y conocimientos eran tan inagotables como la de idear proyectos de todo tipo, siempre con el objetivo de mejorar la vida en este planeta. Desde su teoría sobre el origen de la vida hasta sus múltiples ideas para mejorar la técnica, para que nuestro modo de vida sea sostenible, eficiente en consumos y emisiones, la gestión de residuos y tantos otros proyectos e ideas que le llevó en muchas ocasiones a ganarse algún que otro detractor, así como un nivel de incomprensión bastante generalizado. Pero a él la verdad que le daba igual, él seguía constantemente produciendo, trabajando, ideando, ¿verdad? Vaya hacia él mi reconocimiento desde el más profundo de los respetos y admiración, así como a esta institución que tuvo, a mi entender, el buen criterio y el gran acierto de admitirlo como miembro. Sea este discurso de ingreso un reconocimiento honorífico a su trayectoria y aportaciones, y una promesa de seguir adelante. Mi ingreso en esta academia supone un reto personal, intelectual y profesional de primer nivel que me propongo desarrollar desde estas dos premisas: la duda y el espíritu crítico, que serán las bases de mi trabajo y mis investigaciones, mis desarrollos. Puede parecer esta afirmación una obviedad, incluso un cliché, pero en estos tiempos que vivimos, estas dos actitudes parecen de verdad brillar por su ausencia. Así como la duda consiste en no aceptar las cosas como verdaderas sin haberlas examinado y analizado con anterioridad, para ello es necesario e imprescindible hacerse preguntas, plantearse cuestiones muchas veces incómodas, incluso para uno mismo. Desde esta manera, desde la duda como principio básico, surge el espíritu crítico, que nos lleva a analizar las ideas, la realidad misma, a ponerlas en cuestión y realizarse las preguntas necesarias, y a partir de ahí, ser capaz de debatir, de argumentar, de razonar, en definitiva, de pensar. Y es que hoy en día uno de los actos más revolucionarios que podemos llevar a cabo es precisamente pensar. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. ¿Y qué es el pensamiento? Digo yo. Ahí dejo esta primera pregunta por ahora. Volveremos sobre ella más adelante. Vamos a tratar de pensar, de trabajar un poquito antes de abordar esta pregunta. Hoy se trata de una presentación, de una declaración de intenciones, no de un desarrollo completo, de un análisis o un trabajo muy pormenorizado. Muchos son los asuntos que motivan mi interés por múltiples razones y me propongo hacer un pequeño compendio, un pequeño viaje. Como economista de formación, como ha comentado, y empresario de profesión, comenzaré por apuntar que la economía está en todo. Cualquier cosa a la que miremos, la que hagamos, la economía tiene algo que decir, algo que aportar. Tanto es así que el cómo una sociedad se conforma en gran medida tiene que ver con cómo se conforma y cómo funciona la economía de esa sociedad. No en vano, la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento humano y cómo se relaciona con el entorno ante la necesidad, la escasez de recursos y cómo asignar estos siendo susceptibles de ser utilizados con diferentes objetivos y propósitos. Aunque me podría pasar y ponerme a hacer un estudio pormenorizado de cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia en diferentes sociedades, tranquilos, que no lo voy a hacer. Me centraré en la época actual y cómo su uso y manipulación conforma la realidad en la que nos encontramos. Si empezamos desde lo más pequeño, desde las pequeñas decisiones que tomamos a lo largo del día, podemos ir extrapolando cómo estas pequeñas acciones tienen un efecto en su entorno más inmediato, siendo la suma de estas pequeñas acciones o decisiones las que a su vez conforman tendencias que marcan la situación y evolución de la sociedad. Así, una economía sana y fuerte o débil y cadente puede levantar o hacer caer sociedades, imperios completos.
Si nos ceñimos aún más a la realidad actual y al entorno social en el que vivimos, la pregunta es inmediata. ¿Tiene realmente la economía tanta relevancia? Analicémoslo. Si empezamos por su propia raíz etimológica, viene del latín o economia, y esta a su vez del griego oikonomía, que a su vez viene de la unión de dos raíces, oikos, que significa casa, hogar o patrimonio, y de nomos, que significa ley, regla, administración o distribuir. Por tanto, etimológicamente, la economía es la ley o norma para la administración del hogar y el patrimonio familiar, lo que con el tiempo evolucionó hacia la administración de los recursos a nivel estatal. De hecho, desde encender la luz de tu habitación por las mañanas, comprar el pan, hacerte una tostada, hasta los grandes movimientos geopolíticos del planeta, la economía está en todo. Da igual donde mires, da igual lo que hagas, desde nuestras necesidades más básicas y el cómo lograrlas hasta los caprichos más excéntricos. Podemos incluso analizar la famosa pirámide de Maslow, que establece el orden de prioridades en base a las necesidades que tenemos como humanos. La economía está en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Cómo cubrir nuestras necesidades básicas, las de nuestra familia, desde el instinto de protección al de reproducción o supervivencia, tener hijos o no tenerlos, qué coste tiene, dónde vivir, dónde veranear, qué ropa comprar, comprar casa, alquilar casa, comprar coche, utilizar el transporte público. Sea cual sea nuestra prioridad, necesidad, gustos, preferencias, capacidad de gasto, da igual. Que todo esté disponible para que cada cual tenga la posibilidad de realizar sus propias elecciones o no. Todo es economía. Esto es lo que da forma a una economía entendida en su expresión más amplia como la suma de todas las interacciones necesarias para que todo esté cubierto y disponible. ¿Y cómo se logra que todo esté cubierto? Aquí entramos en la definición del flujo circular de la renta. Aquí aparecen las empresas que para crear un producto o prestar un servicio necesitan recursos y mano de obra, que a su vez cobra una remuneración a cambio de su trabajo, para después pagar unos impuestos con los que aporta para el mantenimiento del Estado y de todos los servicios que ha de proveer a la sociedad. Después de esto, le queda una renta disponible con la que, de nuevo, enciende la luz por la mañana al despertar y vuelve a comenzar el ciclo, llamémoslo, de nuevas decisiones, gasto-consumo, que no dejan de ser un intercambio de un bien o servicio a cambio de un precio que a su vez se establece en función del equilibrio o desequilibrio entre la oferta y la demanda. Y así podría seguir en esta espiral infinita. Y es precisamente aquí, en este punto, donde empiezan y terminan, si es que terminan, las teorías de la política. Cómo gestionar, cómo cubrir necesidades vitales básicas a la sociedad, como sanidad, educación, seguridad, justicia, el funcionamiento del propio Estado y toda su maquinaria. Cómo definir y controlar todo este volumen de interacciones, creedme, es toda una ciencia. ¿Vamos viendo cómo la economía está en todo? Parecería que sí que tiene relevancia, ¿verdad? Por eso es tan importante conocerla, manejarla, no dejarse engañar, estafar, manipular. Quizá esto nos lleva directos a una nueva pregunta. ¿No son la economía y las relaciones sociales en sí lo que conforman los movimientos políticos actuales? Comunismo, socialismo, centro, derechas, extremas derechas, en definitiva, de izquierda a derecha, pasando por el centro. Parece cada vez más evidente cómo estos movimientos políticos han fagotizado la dialéctica y el pensamiento general de la sociedad, hasta tal punto que ya no se habla de ideas ni de pensamientos, sino de ideologías. Sobre este punto del campo, de este viaje, de las ideas a la ideología, voy a volver un poquito más adelante. Entenderemos aquí la política como aquella que se juega en las altas esferas. Dejemos, al menos de momento, la política más cercana al ciudadano. Esta quizá no esté tan manida. Quizá. Pero sí me planteo el cómo estos políticos imponen una ideología y eliminan el pensamiento. Utilizando métodos de propaganda bien conocidos, logran fanatizar a sus masas de votantes y de ello viven. No de hacer las cosas bien, sino de ponerle una zanahoria a un palo, crear y mantener situaciones de escasez y problemáticas de diferente índole,
para posteriormente presentarse a sí mismos como la solución, para simplemente asegurarse el puesto y de esta manera no terminar jamás de proveer, de dar soluciones efectivas, pues entonces quizá se tornarían innecesarios. Uno de sus principales caballos de Troya precisamente es la economía: impuestos, inversiones, relaciones laborales, el uso de recursos públicos, cobertura de necesidades, como hemos comentado antes, sanidad, justicia, defensa, seguridad ciudadana, infraestructuras públicas. Todo sirve para mentir, para manipular, para hacer creer al común de los mortales que ellos, y solo ellos, son la solución, que son imprescindibles, y que el otro, aquel que opina diferente, es el enemigo por batir, poco menos que el demonio con cuernos y tridente. Una cantidad ingente de elementos para crear el cóctel perfecto, una maraña casi indescifrable, casi. Todo ello, como decía, conforma las tendencias políticas. Ciñéndonos aún más a nuestro entorno sociocultural occidental, tras la Segunda Guerra Mundial se empezó a dar forma a un entorno de democracias liberales en las que la libertad individual ganaba terreno. La igualdad se convirtió en una exigencia irrenunciable. Las ganancias en derechos sociales indiscutibles. Todo ello se logró con el beneplácito social como algo deseable y necesario para obtener unas mayores ganancias de bienestar y paz social y a la vez un entorno internacional cada vez más estable, menos conflictivo, con el objetivo de eliminar conflictos bélicos mediante una mayor integración. De hecho, el proyecto de construcción europea, cuyo objetivo inicial y primordial era precisamente evitar futuros conflictos bélicos que ya venían asolando Europa durante siglos, comenzó como un proyecto precisamente de cooperación económica. En ese momento empezó a tomar forma el Estado moderno basado en los pilares del conocido como el Estado del Bienestar, que es aquel modelo en que el Estado interviene para garantizar la cobertura universal de una serie de servicios básicos para los ciudadanos que ya hemos comentado antes: la sanidad, justicia, pensiones, cobertura de protección social, subsidios por desempleo, jubilaciones, incapacidad, protección a menores, personas en situaciones de vulnerabilidad, atenciones a minorías, etcétera, etcétera. Se aplica un principio de redistribución, estableciendo una política impositiva con la que recaudar fondos para poder financiar todos estos servicios públicos y muchos más. De este modo reducir supuestamente la desigualdad social. Hasta aquí bien y en general podemos estar todos de acuerdo en aportar para que todo esto se convierta en una realidad palpable, ¿verdad? Desde luego promete una realidad cuasi idílica, un objetivo nunca visto en la historia de la humanidad, algo más que deseable. Cualquiera de los grandes movimientos políticos, entendiendo como tales izquierda y derecha y todos sus subproductos, así como extremismos y algún que otro iluminado, hacen ver que tienen la fórmula mágica para su mejora, su mantenimiento. Cada uno esgrime sus argumentos, promete tener la receta definitiva, siempre tiene un responsable al que culpar y un buen argumento para victimizarse por no haberlo podido lograr. De esta manera, no trabajan tan solo en términos electorales para mantenerse en sus puestos, pero jamás trabajan ni trabajarán para hacer las cosas bien, para dar soluciones. Pero la realidad y la técnica son tan tozudas que no paran de mostrar sus vergüenzas, ineficiencias, sus mentiras y manipulaciones. Eso sí, todos esos políticos a cargo de esa gestión de los recursos obtenidos por vía impositiva, sin excepción, disparan con pólvora del rey. Y la pólvora del rey no es otra que nuestro dinero, ese que con tanto esfuerzo nos ganamos día a día y que sin pudor malgastan traspasando las fronteras del libertinaje. Crean fuegos de artificio para distraer la atención del público en general, utilizando la técnica del palo y la zanahoria que jamás se alcanzará. De esto se ocupan todos ellos, y muy bien. Unos por un lado y otros por el otro, pero todos igual, entre izquierda y derecha, su majestad escoja.
Parece evidenciarse cómo la política ha invadido todos los terrenos y ha sido secuestrada por gente de dudosa capacidad, con carácter general, y demostrada inutilidad si entramos en el terreno particular. Una pandilla de inútiles renomados que desde luego no están capacitados para estas tareas y cuyos objetivos están muy alejados de esas premisas anteriormente mencionadas. Viven de manipular el entorno sin asumir la responsabilidad de sus actos, imponiendo normas y exigencias casi inasumibles para la sociedad en general. Normas y imposiciones que para sí mismos no aplican y con las que nos asfixian a todos los demás. Como indicaba anteriormente, estoy haciendo referencia al entorno occidental, que es en el marco en el que nos encontramos, siendo conscientes de que vivimos en una burbuja de comodidad y de derechos si nos comparamos con la gran mayoría del entorno global. Y aquí me surge otra pregunta. ¿Está Occidente bajo amenaza? ¿Está en decadencia? Parece indiscutible que este entorno de bienestar social, de solidez institucional, de paz social, incomoda y mucho fuera de nuestras fronteras, y que hay bloques con un interés desmedido por atacar y hacer caer nuestro modelo social, en concreto el europeo, que por ser el más ambicioso y estar aún en proceso de construcción, quizás sea el más débil. Evidentes son las amenazas externas que trabajan de manera ardua para desestabilizar este entorno, como Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Afganistán, Venezuela, que está por ver a ver qué pasa, Cuba, movimientos terroristas religiosos y un largo etcétera. Modelos a los que claramente molesta e incomoda un sistema de derechos, libertades y de bienestar generalizado. Estos ataques o agresiones, en ocasiones, son tan evidentes y salvajes como la invasión de Rusia a Ucrania y sus amenazas constantes a países nórdicos y de la antigua órbita soviética y a Europa en general y en concreto. En otras ocasiones, son ataques terroristas de grupos extremistas habitualmente religiosos que nos atacan en nuestras costumbres más cotidianas, como ir en metro al trabajo, a un mercadillo de Navidad con la familia, pasear por la calle, coger un avión. En otras son más sutiles. Financian medios de comunicación, movimientos políticos y movimientos sociales desestabilizadores, para que el asedio se produzca desde dentro, desde las propias instituciones y la propia sociedad occidental. Y quizá estos son los ataques más peligrosos y más preocupantes. En otras, son movimientos económicos, como inundar nuestros mercados con productos a unos precios con los que no se puede competir. Esto daña de manera clara y directa a nuestras industrias, a nuestra capacidad productiva, haciéndola inviable hasta tal punto que nuestra industria quiebra por incapacidad de ser competitiva, pues los costes de producción son tales que no queda otra salida que cerrar e irse a producir a esos países con costes de producción que les permite ser competitivos a costa de mantener en aquellos países métodos que resultarían absolutamente inaceptables en nuestro propio entorno. A su vez, el nivel de presión impositiva a la que nos tienen sometida a la sociedad en general hace que la renta disponible del ciudadano medio no pueda acceder a productos que no procedan de esos mercados de producción, con lo que cada vez nos quedamos con una capacidad de producción más mermada y, por tanto, menos puesto de trabajo en esas industrias productivas. Recordemos el flujo circular de la renta que hemos mencionado antes y cómo este puede verse afectado. Y de nuevo, y aquí nos encontramos de nuevo con una clase dirigente incapaz e inútil. Inútil en el mejor de los casos, sino con intereses espurios e incentivados para que esto pase. Parece que el estado del bienestar ha tornado en el bienestar del Estado. Cuando comprar o incluso alquilar una vivienda, ya no hablemos de una segunda vivienda de veraneo, por ejemplo, en nuestros pueblos familiares de origen. Tener hijos, es decir, crear una familia. Cuando algo tan básico se ha convertido en un auténtico artículo de lujo inalcanzable, algo falla. Cuando vemos un ataque constante desde el Estado y las instituciones, aquellos que crean, y aquí me pongo en primera persona, creamos riqueza, porque sí, los empresarios creamos estructuras que producen bienes y servicios que otros necesitan y consumen, de donde salen los impuestos para sostener ese estado de bienestar.
que sostiene todo y no paran de atacarnos, de insultarnos, de apretarnos las tuercas. Y mucho más no podemos aguantar. Cuando esto pasa, algo no va bien. Cuando como sociedad, todos, al completo, vivimos sometidos a una creciente e insostenible presión y carga fiscal bajo excusas peregrinas. Han creado una sociedad diezmada a la que después prometen soluciones señalando a falsos culpables. Cuando esto pasa, algo va fatal. Cuando vemos que nos han metido en un sistema en el que, como el hámster en la rueda, nos es prácticamente imposible parar ni salir de ella hasta que paras de mover. Sometidos, fáciles de amedrentar, de adoctrinar y de adormecer. Cuando esto pasa, algo no funciona. Cuando vemos que el mismo Estado debilita las instituciones para el beneficio propio de quienes están al frente, debilitando por extensión este mismo Estado para retorcerlo de tal manera que funcione a su antojo y beneficio, algo va terriblemente mal. Cada vez son más las voces que hacen referencia a una sociedad que parece tocar su cenit y ahogarse en sus propias virtudes. Parecía que íbamos a una sociedad libre, donde las opciones estarían reguladas para que cada cual tuviera opciones, donde nuestras necesidades más básicas estarían cubiertas y el entorno sociopolítico alcanzaría unas cotas de salubridad inéditas. Parecía. Decía antes que nos movemos en un entorno sociocultural y legal de democracias liberales. Y la pregunta que me surge es si realmente son liberales y si realmente son democracias. No en vano el liberalismo está en la propia esencia de la cultura occidental. ¿De veras nos creemos que pudiera votar una vez de vez en cuando? Vivimos en una democracia que va a velar por nuestro estado de bienestar, por nuestro bienestar, que su premisa va a ser hacer el bien generalizado. Quizá nos estemos olvidando de la mismísima naturaleza humana. La sensación es que estamos viviendo el efecto rana dentro del agua. Si echas una rana en el agua hirviendo, salta. Pero si la pones en un cazo de agua fría y lo pones a fuego lento, no salta, se cuece. ¿Son las propias sociedades las que por sí solas entran en una espiral de decadencia? ¿Son sus dirigentes quienes poco a poco nos llevan a ello? No son esos dirigentes, sino un reflejo de la propia sociedad. ¿Es el huevo o la gallina? ¿Se ha dado cuenta quizá esta clase política occidental que no le gusta jugarse el puesto cada cierto tiempo en las urnas y han decidido quedarse para siempre aspirando a implantar modelos inquietantemente similares a... Entiendan, por favor, todo esto como una tormenta de dudas, de preguntas, de cuestiones, de inquietudes que no puedo parar de formular. Me aterraría caer en el vicio y la ceguera de afirmar que tengo y creer que tengo una solución infalible que plantear. Analizado fríamente, los síntomas de una sociedad que empieza a fallar parecen estar ahí. Los extremismos se están volviendo con fuerza y plantean un futuro cercano más bien incierto, inestable e impredecible. Aquí surge una nueva pregunta. ¿Nos enfrentamos a una nueva era? En la sociedad occidental en la que vivimos, que viene conformada como tal desde la Revolución Francesa, que marcó el inicio de una nueva era, la era moderna, la cual ha estado trufada de puntos de inflexión tales como la Revolución Industrial, el proceso de descolonización, la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del muro del bloque soviético. Todo esto ha desembocado, como decía antes, en un entorno de democracias liberales. También son muchas y cada vez más las voces que hablan de un cambio de era. ¿Se está dando realmente este cambio? ¿Lo estamos viviendo en directo, en primera persona? ¿Está siendo ahora el cambio de era o se marcó con el fin de la Segunda Guerra Mundial? Porque hay muchos elementos que lo podrían indicar. ¿O fue con el fin de la Guerra Fría y la caída de la URSS y el muro de Berlín? ¿Quizá es el proceso inacabado de integración europea? ¿O está siendo quizá con la irrupción de las nuevas tecnologías que han conformado la revolución tecnológica, que parece acelerar día a día con la entrada en el escenario de la inteligencia artificial? Esta última, que está aún en pañales, y ya es un elemento disruptor del primer orden. Ha puesto todo patas arriba. Los
está poniendo. Lo que sí es cierto, además, es que de un tiempo a esta parte hemos entrado de nuevo en una época de grandes dictadores. Putin, Xi Jinping, Maduro hasta hace poco, a ver qué pasa después, el régimen de Irán, Erdogan en Turquía, Cuba, Marruecos, Siria, países de Asia Menor y algunos países supuestamente democráticos y occidentales. Hablemos, por favor, de Donald Trump y Netanyahu. O de otros que parecen tener estos tintes en el mismísimo corazón de la Unión Europea, de los que no daré nombres, pero que todos tenemos en mente. Numerosos son los aspirantes a dictadores que están surgiendo por todas partes, lobos disfrazados de corderos iluminados en el corazón de Occidente, Nerones desquiciados dispuestos a quemar Roma en beneficio propio. El entorno, desde luego, es explosivo. El modelo de integración, de cooperación, de entendimiento que una vez representó la institución de Naciones Unidas, es decir, el multilateralismo, parece haber quedado obsoleto. No ha sido capaz de dar respuesta a las tensiones que se venían generando durante mucho tiempo. Esto no viene de hace poco. Y esto ha desembocado en una situación absolutamente descontrolada, incierta e impredecible. ¿Están volviendo eras en las que domina la ley del más fuerte? ¿Hemos evolucionado realmente desde la Revolución Francesa? ¿Hay de verdad un cambio de era? ¿Lo hubo de verdad en 1789? ¿O este periodo ha sido tan solo un paréntesis y estamos volviendo a lo que había antes? En ocasiones da la sensación de que nos encontramos en un entorno inquietantemente similar al estallido de la Revolución Francesa, cuando el modelo imperante eran las monarquías absolutas. Con la aparición de la Ilustración empezó a surgir lo que se conoció el despotismo ilustrado, que no fue otra cosa que un proceso de adaptación del régimen imperante a los movimientos sociales que surgían y apretaban con fuerza, con mucha fuerza, dando lugar al aquel conocido todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Pudiera realmente parecer que las clases dirigentes actuales, al igual que la corte de Luis XVI, está en esa estratosfera de dirección sin sentido, tener a la sociedad diezmada, como una vaca lechera a la que tratan no de dirigir, sino de regir desde el desconocimiento y la deshumanización, en resumen, desde el despotismo. De espaldas al pueblo. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Seguimos en las mismas, señores. Actualmente podríamos hablar de un modelo en el que impera la democracia absolutista. Ante este escenario, me planteo si hay algo que podemos hacer tanto a nivel individual como sociedad. Estoy convencido de que sí que es posible. Nadie dijo que fuera fácil, y desde luego no es la primera vez que las sociedades se enfrentan a retos que parecen insalvables. Hay mucho que se puede hacer, pero para ello hay que trabajar y sobre todo pensar mucho. De situaciones peores se ha salido a lo largo de la historia. Y aquí vuelvo otra vez sobre la primera pregunta que me planteaba. ¿Qué es el pensamiento? ¿Es la capacidad de reflexionar, de recibir datos, informaciones, de analizarlos? Cuando surge una idea y la analizamos, empezamos a pensar y a partir de ahí surgen nuevas ideas y nosotros mismos llegamos a crear un armazón, una manera de pensar, de hilar pensamientos con una cierta coherencia. Podemos entonces elaborar unos ideales y estos ideales nos pueden servir de guía de alguna manera. Esto puede incluso en algunos casos llevar a la autocrítica, que no es otra cosa que la realización de los propios errores o incoherencias. Y esto, en algunos casos, puede dar paso a un proceso de búsqueda de mejora, de evolución. Pero la capacidad de autocrítica hace tiempo que se está convirtiendo en una caricatura de sí misma. Pues la autocrítica no consiste en criticar para destruir, sino para, siendo conscientes de nuestras propias incoherencias, ser capaces de hacer un trabajo de introspectiva para mejorarnos poco a poco. En la que llaman la era de la tecnología, con procesos cada vez más automatizados, con una inteligencia artificial en pleno estallido, con un acceso ilimitado a Internet, a información. Todo esto no ha creado una sociedad más informada, sino una sociedad cada vez más manipulable y más manipulada, cada vez más escorada,
más enfrentada, más irascible, con mayor creencia y convicción en su posesión de la verdad absoluta de cada individuo. Qué atrevida es la ignorancia. Aquí retomo las dudas que me planteaba acerca de una sociedad decadente, pues desde las clases dirigentes, todas, da igual su inclinación, se han ocupado de manera muy intensa, y esto sí que lo han hecho bien, de coger esas formas de pensar, esas ideas, esos ideales, comunes en muchos casos, idearios de la mentalidad colectiva acerca de lo que es bueno y deseable y de lo que es malo y condenable, cada uno a su manera, con sus métodos, y han creado un menú ideológico fantástico. Siempre tiene unos objetivos elevadísimos, una moral impecable y unos valores intachables. Te cogen un poquito de aquí y un poquito de allá y te montan una ensalada que a todos gusta, quizá un ingrediente no mucho, pero bueno, mira, echas a un lado y ya está, aquí no pasa nada. Al final te montan un menú completo que la gente se coma, se traga sin rechistar. Es comodísimo, no tienes que hacer ningún esfuerzo, no tienes que pensar. Al fin y al cabo, tus ideas e ideales están ahí, ¿no? De alguna manera, pero están ahí, aunque sea en letra pequeña, muy pequeña y en tinta invisible. Te dicen lo que quieres oír, te crees lo que te quieres creer, sobre todo de ti mismo. Te vas a considerar mejor persona, mejor que los demás, por supuesto. Y por supuesto, mejor que los que no piensan como tú, perdón. Mejor que aquellos que no comparten tu ideología, porque de eso precisamente se trata, de que la masa tenga ideologías y no ideas propias. Cada vez más patentes son las ideologías identitarias que arrasan cualquier identidad, cualquier convicción, cualquier pensamiento personal. Una vez sembrada la ideología, ya pueden hacer contigo y con tus ideas lo que les dé la real gana. Tienen el mismo valor que el papel higiénico. Y aquí vuelvo a enlazar con el origen de la Revolución Francesa. ¿No fue esto en cierta manera lo que ocurrió? ¿No fue en cierto modo el origen de, digamos, la clasificación de las tendencias políticas en izquierda y derecha? Porque lo fue. ¿No se empezó entonces a manipular de manera masiva la mentalidad colectiva? Porque si a la masa, a la cual le han arrebatado la posibilidad de pensar, le das una consigna, la que fuere, la repiten como papagayos, sin pensar, como un resorte perfectamente diseñado, porque lo está. Incluso a veces es fácil ver cómo sueltan, digamos, pruebas. Meten elementos que nada tienen que ver, incluso incoherentes y discordantes, o incluso opuestos con sus propios planteamientos, con el único objetivo de poner a prueba esa mentalidad colectiva apesebrada. Ya tienen a la turba enardecida. Llegados aquí, y una vez comprobado que tienes a las hordas de fanáticos exacerbados defendiendo la ideología que les has plantado, da igual lo que contenga, como si de los hinchas de un equipo de fútbol o de fanáticos religiosos se tratara, ya solo falta ponerle un símbolo, buscar un enemigo y encender la mecha. El fuego está asegurado. Berlín, 1933. Pero no nos vayamos tan lejos. Salgamos a la calle. Veamos la prensa. Miremos a nuestro alrededor. Ya lo dijo Karl Marx. La religión es el opio del pueblo, con el objetivo de convertirse en el nuevo opio del pueblo. Les quitó un porro de opio para darles otro de marihuana. No hizo otra cosa. ¿Estamos en decadencia? ¿Hay realmente un cambio de era? ¿Realmente hemos cambiado o evolucionado en algo? ¿Qué tal si hacemos algo realmente revolucionario como pensar libremente? El libre pensamiento es realmente liberador, valga la redundancia. Quizá sea este pensamiento libre el que nos haga libres, el que nos lleve a una sociedad realmente libre, liberal, bien entendido este liberalismo. Por favor, cuidado, pero con cuidado, por favor, porque incluso los liberales tendemos casi sin querer a imponer nuestra propia forma de pensamiento y todo podría volver a empezar. La libertad es tener la posibilidad de, no te obliga a. Es tener un sistema legal que te dé opciones y que cada cual opte por lo que más le convenga, sin pisar al personal. En lo que al Estado se refiere, no tiene nada que ver ni mucho menos con la anarquía.
Se trata de un Estado que está para regular, para poner normas, un marco amplio en el que movernos, interviniendo donde realmente sea necesario, pero dando margen, dando la libertad al individuo de ser y hacer lo que en esencia quiere ser y hacer. Pensemos, por favor, sobre todo antes de hablar. Insisto finalmente y de nuevo en que todo esto no son más que preguntas que me hago y os planteo. Muchas gracias. Unos comentarios, como de costumbre, respecto a sus primeras palabras. Ha hecho un magnífico elogio a su padre, pero además describiéndolo tal como Marcelino fue. Con él iniciamos la vía de disponer de académico en Salamanca y destacar que por la situación en la que se encontraba, pues la Junta Directiva aceptó el que fuera investido académico en Salamanca. Y esto solo lo habíamos hecho en 2 ocasiones anteriores. Fue extraordinario, pero ciertamente se consiguió no solo que él tuviera un momento de dicha, de gloria, de satisfacción, sino que también la academia incrementara notablemente con su presencia esa capacidad de soñar, de imaginar, de buscar un mundo mejor que nos lo enseñaba él. Pero en aquella ocasión tuvimos también la fortuna de dar un diploma de honor a Manolita Martín Sánchez. Manolita, como la llamamos cariñosamente, profesora de facultades de educación, pues es la que nos hizo en latín, ¿no?, el lema de nuestra academia, ¿no?, que vamos a pronunciar dentro de un momento. Hoy, nuestro nuevo académico correspondiente pues va a seguir la senda de su padre como académico de Salamanca, lo cual pues nos engrandece y nos deja enormemente satisfechos, y su discurso ha tenido como hemos escuchado el presupuesto de que hoy lo que se necesitan son básicamente 2 cosas: duda y espíritu crítico. Con respecto a lo primero, pues no hay ninguna duda que ha formado parte del trasfondo del magnífico discurso que ha elaborado, pero hemos podido comprobar también que desde el punto de vista vital, duda no ha tenido ninguna. La firmeza en todo tipo de afirmaciones que ha ido ofreciéndonos, desde la crítica pasada, menos pasada, presente, futurible, ha sido de verdad de una firmeza, como digo, verdaderamente colosal, consecuente con ese espíritu crítico que sin ninguna duda pues hemos podido observar a lo largo de su discurso, ¿no? Nos ha destacado algo que es obvio, pero que con frecuencia olvidamos, y es el papel fundamental de la economía. Con ese dicho y que la economía está en todo, en casi todo está todo, todo o casi todo está en todo o casi todo, ¿no? La realidad, lo hemos comentado ya muchas veces desde la filosofía de Zubiri, pues es, decimos normalmente fuera del ámbito de la filosofía, que es compleja o que es multivariable. La realidad es estructura de un conjunto de notas que no son independientes entre sí, sino que son todas interrelativas, son todas respectivas, y que basta que una de ellas, digamos, varíe o se desvaríe, que sería lo mismo, para que todas las demás también lo reciban. En este caso, lo que no hay ninguna duda es que en nuestra sociedad actual, pues el valor o la variable economía, pues tiene un valor desmesurado quizá con respecto al otro conjunto de características de la realidad social en la que estamos, ¿no? Y bueno, pues ahí ciertamente pues el papel que nos ha expresado en cuanto al espíritu crítico pues ha sido verdaderamente constructivo, lo
que nos ha hecho desde la esfera del pensar o de destacar el valor, esto ya no tanto para la realidad, sino para cada uno de los individuos, del pensamiento. Nos ha hecho una descripción del orden, tengo la suerte de no oír la palabra desorden, que es la que yo utilizo, pero bueno, del orden, y además más o menos catalogada por lo que ya hoy es universalmente asumido en las líneas básicas, ¿no? Que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues hemos tenido un mundo ya perfectamente asumido con generalidad histórica, sociológica, económica, política, como el ámbito de la Guerra Fría, o lo que es lo mismo, existencia de dos superpotencias que temiéndose la una a la otra, y mucho por temor, más que por, digamos, convicción de hacer algo positivo, pues lo que sí lograron es tener un auténtico desorden, aunque lo llamemos todos, orden, el orden de la Guerra Fría. Claro, el orden de la Guerra Fría porque no hubo ninguna barbaridad, digámoslo claramente, nuclear, pero pensar que estaba en orden el mundo en el que la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la situación de Cuba, llamar a eso orden, pues hay que ser muy valiente. Yo estoy haciendo reverencia y fervor al espíritu crítico que se refiere, ¿no? También está más o menos asumido, pero en fin, yo creo que ya sí, que a la Guerra Fría, en ese entorno del año 1990, ¿no? Digo entorno porque fueron tres momentos distintos: la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y la proclamación de las como repúblicas independientes de ese mundo. Desde el 45 al 90, Guerra Fría, y desde el 90 no se sabe hasta cuándo, pero sí teníamos como características primordiales de ese mundo, que nos ha criticado dentro de ese espíritu crítico, aunque nos lo ha plasmado sin ninguna duda, con una firmeza extraordinaria, pues teníamos que ese nuevo mundo que aparecía, pues estaba perfectamente caracterizado, lo ha dicho muy bien, políticamente por la democracia liberal, no ha entrado en su economía, mercado libre obligado desde el mundo occidental, unipolar, por lo que es lo mismo, imposición de Norteamérica que se hacía más o menos el paladín, oscureciéndose Europa poco a poco, como tan maravillosamente nos lo ha dejado marcado, ¿no? Pero más o menos desde el año 15 ya el desorden es total. No es que haya habido orden de verdad, pero lo que uno no hace más que leer y leer y leer el nuevo orden mundial. Pero bueno, pero ¿cómo puede uno ver el nuevo orden mundial? El actual desorden mundializado, a ver cómo vemos algunas vías de esperanza que sin embargo en su discurso sí nos ha ofrecido muchas, por el pensar y por el pensar críticamente y por el tener como trasfondo duda, ¿no? Bueno, lo de nueva era, pues eso no sabemos si vamos a llegar a algo que pudiéramos llamar era, porque la edad, en la historia, estamos hablando de edad contemporánea, desde la Revolución Francesa para el mundo, desde la Guerra de la Independencia para el mundo hispánico, pues ciertamente yo he hablado de las tres últimas etapas, ¿no? Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, yo creo que de todas maneras las palabras principales de lo que nos ha dado nuestro nuevo académico, extraordinaria a pesar de todo, es que ha manifestado una clara afirmación de esperanza en la colaboración. Todo ha sido verdaderamente sustantivo, no expreso, pero sí, como hilazón. Y sin ninguna duda una invitación a la reflexión personal. Eso que hoy está tan perdido precisamente en nuestra Europa. La reflexión personal ante la situación de dominio absoluto, lamentabilísimo, de lo que ha llamado con total precisión las ideologías. Y en este mundo en el que estamos, y esta es una tarea que tienen que hacer las academias,
el hacer, que se tengan dudas, pero de verdad y completa, y ese espíritu crítico que nos facilite a cada uno y a las instituciones, a las asociaciones, a las academias, a de verdad poder aportar algo de luz a este mundo que está hoy tan desquiciado. Sé bienvenido, muchas gracias por tus reflexiones. Muchas gracias. Y vamos a proceder a la liturgia. Jaime Benítez de Soto, ingredere afferent. Entra, aporta tu sabiduría. Después, Larry exit. Difúndela. Y recibe el tradicional abrazo académico. El secretario va a dar lectura. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos sociales y culturales que concurren en don Jaime Benítez de Soto Briones, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Salamanca, en Arrecife de Lanzarote, el 22 de mayo de 2026. Muchas gracias. El secretario va a dar fe para que conste en el libro de actas del nuevo académico. Damos el visto bueno. Y ahora, por favor, los académicos. Niega. Tú también, claro, menos que nos conceda ese honor. Si traemos a un fotógrafo oficial, seguro que se pone ahí para ver a todos firmando. Sí, está ganando. Perdón, pero yo tengo que estar aquí. No, Domingo, fuera porque me estás bloqueando. Ay. Muy bien. Antes de pasar a las fotos, deciros en qué van a consistir los actos del próximo mes. Tendremos también 3 jornadas. Las 2 primeras, nuevas tomas de posesión, uno en Madrid, otro de Barcelona. 2 figuras también. Y el tercer día tendremos por fin el deseado durante tantos y tantos años ingreso como académico numerario de Carlos Lahora. Tomó posesión como correspondiente hará unos 12 a 15 años, no menos, ¿no? Pues ahora fue consejero del Cabildo de Agricultura y lo que está es haciendo un estudio final de los peligros de epidemias para las plantas en las Islas Canarias. Un conjunto de trabajo del que nos dio una primicia en el futuro libro
en el futuro libro Canaria 2026 y un ejemplar del 2025 le vamos a hacer también al nuevo académico para que reflexione un poco más sobre Canarias. Bien, y en segundo lugar, ese mismo día tendremos la entrega o la imposición del gran collar de la Casa Gentilicia Feigenblatt a nuestro vicepresidente, José Ramón Calvo Fernández, que está pendiente desde la reunión interacadémica que tuvimos en Las Palmas de Gran Canaria con la Academia Europea. Y luego pues llegará el verano y espero que bastante podamos vernos en el eclipse en Arija. Bueno, vamos a hacernos la foto de rigor. A ver, muñeca. En representación de oso y de madre. A ver. A lo mejor aquí arriba. Poneros detrás arriba. Ahí estáis detrás y se os ve mejor. Venga, centrar. Ponte detrás de la mesa. Efectos de geometría, ponte ahí. Eso. Holanda y luz. Para que la difundáis por Salamanca, ¿eh? Sí, sí. Ah, pues. Sí, ¿no? Ya está. Muy bien. 30 o 40 es suficiente. Muy bien, pues nada, hombre. Venga, bienvenido.